Hoy hablamos con Alejandro Del Amo, CEO de Ábora Solar, empresa que desarrolla y fabrica el panel solar híbrido más rentable del mundo y creador él mismo de la tecnología que produce la misma energía que 4 paneles fotovoltaicos. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Primero me gustaría que me contaras un poco tu experiencia personal y cómo habéis desarrollado toda la empresa, ¿no? Porque tengo entendido que todo surge a raíz de tu tesis doctoral. ¿Cómo y por qué surgió toda esta idea? Pues sí, la idea además es una idea un poco atípica, ¿no? O la historia es un poco atípica en el sentido de que yo nunca me había planteado ni montar una empresa, ni yo soy el típico ingeniero de la universidad que al final dice, oye, cuando acabe la carrera, ¿a qué me gustaría dedicarme, no? Y al final veo que hay dos grandes retos, que es el agua y la energía, para mí, dos grandes retos los que yo creo que podemos aportar. Y digo, bueno, me gusta más la parte energética y dentro de la energía las renovables. Seleccioné una empresa, me fui a trabajar 2 años a Austria y ahí estuve trabajando temas de refrigeración solar, que un poco es donde nace todo, ¿no? La refrigeración solar, al final, que va muy alineado con calor y frío, ¿no? Es generar frío a partir del calor, es decir, con máquinas de absorción y absorción. ¿Por qué? Porque claro, yo cuando sales de la carrera eres muy teórico, tiene 4 números y a mí la idea que tenía en la cabeza es, claro, antes de código técnico estamos hablando, si analizásemos la demanda térmica de un edificio, principalmente era 80% calor, 20% agua caliente sanitaria. Entonces, si el código técnico empezaba a salir y solo íbamos a cubrir el 50% del agua caliente sanitaria, solo íbamos a cubrir con colectores solares el 10% de un edificio, ¿no? De la demanda térmica. Y yo decía, joder, esto es muy poco. Entonces, ¿cómo podemos crear más impacto? Pues yendo a la calefacción. Pero claro, si vas a atender a la calefacción, ¿qué haces con la energía térmica en verano? Y entonces, buscando cosas, vi que había refrigeración solar, no sabía muy bien lo que era, pero dije, me interesa. Y ahí es donde me alineé, ¿no? O empecé a trabajar. Y la refrigeración solar era muy interesante a nivel energético, pero claro, se me estaba olvidando la parte económica, que tiene muchísima inversión, ¿no? Y no es muy interesante en ese sentido. Pero me permitió aprender mucho de la parte solar, térmica y también de cómo convertirlo en frío. Entonces, a partir de ahí, justo aparece la época del boom de la fotovoltaica en España y claro, pues yo, pues como todo el mundo, dices, bueno, pues estoy trabajando aquí, pero voy a hacer un poco de búsqueda de mercado que más hay, porque no sé si estoy bien valorado o no en el sentido económico. Y encontré una empresa, claro, que en el boom de la fotovoltaica me decía, oye, te contratamos, mejores condiciones que en Austria, y ahí empecé a trabajar en seguidores solares. Y en esos seguidores solares ahí es donde encontré que tenía sentido el panel híbrido, por cómo era el seguidor en aquel momento. Y entonces un panel híbrido al final es un panel solar que genera electricidad y agua caliente. Y entonces ahí hice un match entre el frío solar y el panel híbrido, de forma que dije, ostras, me gustaría desarrollar algo que fuese la trigeneración solar, que es generar electricidad, calor y frío a partir de la irradiación solar. Y entonces dije, bueno, pues como es un tema en el que no estoy encontrando mucha información, creo que es bueno hacer una tesis, porque una tesis también tiene un doble sentido. Sabéis que aquí en nuestra región, en Zaragoza, somos muy cabezones y yo tenía un jefe que pues también lo era, para no cambiar, ¿no? Y yo me daba cuenta que conforme le iba explicando la tecnología, veía que la toma de decisión que se hacía no era razonable y el problema no era suyo, era mío, que no sabía explicar el por qué creía yo que era mejor, ¿no? Y al final me di cuenta que tenía que seguir estudiando, digamos, y eso era la tesis, y al final lo que dije es, venga, voy a proponer una tesis que sea la trigeneración solar, que es lo que me dio los pilares básicos para decir, vale, vamos a construir esto, ¿no? Y luego lo que me di cuenta es que los paneles híbridos, que no los he inventado yo, ya existían desde hace 50 años, tenían muy mal rendimiento. Y entonces yo lo que hice en la tesis fue mejorar ese rendimiento, básicamente. Intentar mejorarlo, pero la hipótesis fue la idea feliz, digamos, con la que luego tienes que demostrar, y si la demuestras se Ujú. convierte en una tesis. Y así salió el panel solar híbrido que ahora mismo es el que fabricamos. ¿Y en qué punto llega esta tesis a convertirse en una empresa? ¿Y cuál es la evolución que ha tenido hasta llegar a lo que soy Ábora Solar? Porque creo que no fue Ábora Solar desde el principio, ¿no? Eso es. Tengo entendido que es una historia como con mucha Entretenida. tela. Sí, sabes que todo el mundo tiene que pasar,
ojalá no, pero todos no nacimos aprendidos y yo como ingeniero industrial dije, bueno, a mí me apetece vivir algo de lo que he desarrollado yo personalmente. Entonces, inicialmente no quería montar una empresa y de hecho yo en un momento dado, en 2008, cuando empiezo la tesis, me voy a trabajar a un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza sobre temas de arquitectura bioclimática. En ese grupo yo trabajaba una cosa, pero en paralelo hacía la tesis. Es decir, a mí no me pagaba la universidad por hacer la tesis, me la pagaba yo de mi bolsillo, ¿no? Entonces, que eso es lo atípico, ¿no? Porque no era una línea, el híbrido, que se trabajase en la universidad, sino que fue una contribución. Entonces, en ese grupo de trabajo de arquitectura bioclimática salió un proyecto, un concurso muy interesante que fue el Solar Decathlon de 2012. En tiempo récord conseguimos montar los paneles, fuimos a la competición y demostramos que la tecnología funcionaba. Y fue un poco un eureka, además. Es como, ostras, que hemos visto que realmente esto funciona. Y entonces terminó la competición y dijimos, vale, nos hemos gastado los ahorros en hacer los primeros paneles y ahora cómo vivimos. Y empezamos a plantear premios. Fuimos uno de los casos de éxito de Repsol porque entramos con un prototipo, vamos a decirlo así, y acabamos con un producto ya en el mercado y certificado, ¿no? Y Ujú. bueno, y empezamos a ganar premios y nos iba muy bien. O sea, teníais De un forma, producto que estabais viendo que funcionaba perfectamente y encima que se sí, estaba reconociendo. O sea, ya teníais la exacto. certeza de que ese producto valía. Tenía mercado, efectivamente, que Ujú. estaba certificado, porque al final no, tú por mucho que digas números no eres nadie, al final tiene que haber un laboratorio que acredite que los números pues son en base a pues tabla rasa para todo el mundo, mismo Sí. procedimiento, ¿no? Y en ese momento, pues joder, nos cambiamos de instalaciones, o sea, ya era empezamos en un garaje, tal cual, garaje, porque era de la abuela de uno de los socios y si no pagas ese mes, pues el plan de riesgos está bien hecho, ¿no? Pero luego nos pasamos a un centro de incubación que era más industrial y ahí hicimos la Ujú. segunda línea de fabricación. Luego nos cambiamos a la tercera y ahí dejamos ya de estar en Repsol, ¿no? Entonces se nos acababan los ingresos con los que pagábamos nuestros salarios, encima contratamos a más gente y ahí hubo un momento en el que nuestro modelo de negocio estaba basado en tres pilares. Uno, la fábrica de paneles híbridos. Otro, la instaladora, porque al principio tienes que instalar tú tus propios paneles, pero no en el largo plazo, porque si no eres competencia de quién te compra los instaladores. Y el tercero era el I+D, porque al final todavía hay mucho que desarrollar todavía en el híbrido y hay mucho juego, ¿eh? Y es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando ya tienes que empezar a vender, sales mucho a vender. Yo era el que dije, voy a tomar un poco las riendas comerciales, porque contratamos a un director comercial que cobraba más que nosotros, pero no, no vivía el proyecto como nosotros y al final lo tenemos que contar nosotros. Y salí yo a vender y ahí es uno de los grandes problemas del emprendimiento, la falta de comunicación. Los caminos se van separando. Mm. Y yo pongo siempre un ejemplo que es como una carreta tirada por cuerdas y caballos, ¿no? Inicialmente, como hay mucha comunicación, la cuerda es muy visual porque si hay uno que hace menos esfuerzo se ve que está destensada y se ve clarísimo, pero cuando los tres tiran, pero no hay comunicación, estas tres cuerdas van separándose y hay un momento que cada uno tira para un lado, pero el carro no se mueve y por mucho Ya. esfuerzo que hagas esto no se mueve, ¿no? Entonces, eso es la falta de comunicación y eso es el gran error que hubo en esa época para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo apostaba por el híbrido porque lo había empezado de cero y los Ujú. otros dos socios dijeron, oye, vamos a dejar el híbrido que es deficiente como línea de negocio y nos dedicamos a las otras dos. Y entonces de un día para otro me echaron de la empresa, ¿no? Me dijeron, bueno, Guau. te echamos. Y yo dije, hostia, pero ¿cómo me echáis? Vamos a buscar una solución. Dividimos la empresa en dos. Yo qué sé, hacemos algo, Mm. la vendemos, la disolvemos, pero hombre, no os quedéis vosotros con lo creado y yo a la calle, porque si eres autónomo no tienes nada, ¿eh? Ya. Entonces, y la historia es mucho más agravante que eso. Entonces, bueno, Mm. al final, eh, la mayor parte de los trabajadores de esa empresa fueron despedidos y se fueron, y entonces básicamente dijo, ostras, si tengo equipo, si tengo la tecnología, la he parido yo, los clientes me llaman a mí, porque yo soy Ujú. el que le da respuesta, pues solo necesito pasta. Y dije, vale, si vuelvo a montar otra empresa, porque yo me iba a la universidad otra vez, bueno, había Mm. una plaza de profesor y dije, bueno, pues tiro para adelante por ahí. Y, y entonces lo que pasó es que dije, me voy a dar 3 meses, que es el dinero que tengo en la cuenta porque todo lo demás lo has metido en la anterior empresa. Entonces, me di 3 meses para conseguir una inversión, pues claro, conseguir 1,5 millones que yo me planteaba en Zaragoza, pues Madre mía. es complejo, que no es Ujú. Silicon Valley, quiero decir que también había Mm. estado allí.
un año antes y parecía todo muy bonito, pero en Zaragoza es complejo. Total, que en 3 semanas y poco lo conseguí, firmé la inversión y empieza el proyecto Ábora ahí. Entonces, el proyecto Ábora, yo tengo claro que el objetivo del panel siempre es la rentabilidad. Es decir, ¿por qué? Porque yo había escuchado a los clientes y me he dado cuenta que era la clave. Si es rentable, por supuesto siempre va a ser sostenible, pero tiene que ser rentable. Entonces, el leitmotiv de Ábora siempre va a ser rentabilidad. Y rentabilidad significa que tú inviertes 100, ahorras 25 cada año, al cuarto año ya has recuperado con los ahorros tu inversión y luego eres 25 más competitivo. Por lo tanto, imagínate un hotel, un hospital, el modelo de negocio es más competitivo, eres mejor como Ujú. negocio porque bajas los OPEX cuando inviertes en este tipo de cosas. Y dijo, joder, es que es honesto además comercialmente este producto. Entonces, nosotros en Ábora tenemos una cosa que me he empeñado desde el principio, que es el laboratorio, ¿no? Que es nuestro patio de recreos. Es decir, nosotros Sí. hemos sacado un panel, está certificado tal, pero nuestro objetivo siempre ha sido mejorar el rendimiento y bajar los costes. Eso Para te iba a mismo, preguntar. Ahora te voy a cortar un poquito dale, porque dale. como Sí, ya que te yo me me estás enrollo. adelantando. A ver, te iba a preguntar una vez que ya creasteis Ábora, ahora mismo, ¿cómo definirías Ábora Solar hoy como empresa? ¿Qué era lo que ya me estabas empezando a definir, ¿no? ¿Y cuáles son vuestros valores? Pues mira, yo lo que tengo claro es que Ábora tiene un valor muy diferencial en cuanto a producto. Es una tecnología muy diferenciadora. ¿Y por qué? Ahora mismo coges a cualquiera por la calle y le hablas de solar y piensa en fotovoltaica. La solar Ujú, térmica está olvidada y lo cual es un error conceptual. No es que sea un error, sino que se ha hecho mucho esfuerzo en marketing ahí. Los precios de la energía han ayudado mucho, pero hay que tener en cuenta que la fotovoltaica tiene un rendimiento muy, muy bajo, que es un 20%. La ujú, térmica tiene un rendimiento 70-75%. ¿Qué es lo que pasa? Que la térmica históricamente ha fallado. Y ha fallado, yo tengo clarísimo que es por modelo de negocio. Y no me quiero extender ahí, pero ha fallado para mí por eso. ujú, Entonces yo dije, ostras, siendo que la energía solar térmica es buena y la fotovoltaica te está limitada, unámoslo. Entonces siempre tuve claro que tenía que ser la rentabilidad lo que moviese esto. Y siempre por eso pensé, ahora tiene que conseguir el panel más rentable. Y para ujú, eso, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el panel lo máximo que pueda y bajar los costes. Entonces, claro, ¿cómo puedo yo mejorar el panel? Porque en 2012 ya sacamos un panel que tenía el 65% de rendimiento, que era 3 veces más que lo que había antes en la tecnología. Era un salto muy importante, pero no es suficiente, porque todavía tenemos unos costes caros en aquel momento. Entonces yo dije, tengo que seguir mejorando el panel a nivel de rendimiento. Y en ese laboratorio creé una metodología de cómo podíamos ir mejorando. Y al final hay una parte intuitiva, que es lo que cualquiera se le ocurra en Ágora para intentar mejorar el panel, aunque las ecuaciones digan que no, se prueba, se fabrica, se prueba y se mide. Y con eso ya tenemos la realidad. Pero también con una base científica detrás de todas las ecuaciones que acabas echando cuando haces la tesis, te da un tronco bastante fuerte para decir, hay que ir probar por aquí o tenemos más probabilidades de que las cosas salgan bien por estas líneas de trabajo. En el 17 sacamos un panel mejorado que ya tenía el 76% y en 2019 conseguimos el certificado del 89% de rendimiento. Claro, cuando sacas el 89% dices, wow, de hecho hicimos 2 veces los ensayos porque no nos lo creíamos, ¿eh? Esto es honestamente. ujú, Y cuando ves que es el 89 y que te lo vuelven a repetir que es el 89, dices, vale, es que no hay nada en el mercado a nivel mundial que tenga el 89%. Entonces, te digo, el conflicto interno siempre ha sido es si somos los más eficientes del mercado o del mundo, porque si fuésemos americanos diríamos somos los más eficientes del mundo, pero como llevamos la boina rosca, que digo yo, pues nos cuesta mucho decir a mí el primero que somos el panel más eficiente, pero es que desde hace 4 años, que es que nadie ha conseguido llegar a este rendimiento. Sí que es cierto que lo tenemos mejorado ya en el laboratorio, ese panel se ha ujú. mejorado, pero todavía no está certificado. Entonces, porque lleva un plazo bastante grande, ¿eh? Y un coste bastante grande. Entonces, seguimos innovando y mejorando el panel con el objetivo de mejorar la rentabilidad. Ahora, esa rentabilidad sí que es cierto que el gran reto, cuando llega al 89%, poco te queda de mejorar el rendimiento. El trabajo clarísimo es reducción de costes. Ujú. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se consiguen estas cifras y en qué consiste? A ver si me puedes explicar un poco la tecnología ATECH, que no sé si lo he dicho bien, o HT, ATECH, sí, sí. AHT. HT, que es Ágora Hybrid Technology. Perfecto.
¿Qué es lo que hace precisamente que este panel híbrido sea el más rentable y el más eficiente del mercado? Vale, para mí la clave es el cómo afrontamos nosotros en Ágora las cosas. Es decir, yo tuve claro desde que creé Ágora y más de la experiencia que venía, que al final por el camino vamos a tener muchos problemas, muchos, todos los días tenemos problemas y el que no lo reconozca creo que no dice la verdad. Entonces, mi filosofía es que si cada vez que aparezca un problema, nos sentamos en la mesa, no a nivel interno de problema, me refiero a un reto, por ejemplo. Nos Ujú. sentamos en la mesa, definimos cómo queremos hacerlo, intentamos llegar a una solución, porque así apostamos sobre una cosa y todos a una, y vemos si lo hemos mejorado o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un problema hay varias soluciones. Por lo tanto, la primera conclusión es que hay más soluciones que problemas, lo cual ya es positivo. Y lo segundo es que cuando tú tienes un problema y tienes que decidir entre las soluciones, tú eres libre de decidir qué solución asumes. Y también es bonito también porque tú asumes esa responsabilidad. Es decir, no va a venir el vecino a decirte, oye, tienes que apostar por esto, sino es tu responsabilidad, tu reto, tu riesgo de tomar la decisión. Entonces es muy constructiva esta filosofía porque, oye, ¿para qué te vas a cabrear si ya sabes que hay problemas? Pues vamos a buscar soluciones, ¿no? Y creo que es importante. Entonces, ¿por qué eso es parte de la filosofía ahora? Porque en el momento que yo encuentro que el panel híbrido se puede mejorar, pues lo que haces es bajar a todas las ecuaciones, ver por dónde, pruebas, y uno dice, vamos a intentar esto, el otro esto. Y honestamente, lo que tenemos en ese laboratorio es un Ujú. ordenadorcito en el cual probamos 10 paneles y hay un ranking. Y el que paga el 10, o sea, está en la peor situación, pues paga la ronda de cervezas, básicamente. Es, Menudo es un juego aliciente. al final. Claro, Sí, claro. Es bueno, la está coña, bien. no, pero que al final es el ver que siempre te puedes mejorar y cuál es la clave para haber mejorado el panel ahora. Ahora, conceptualmente, un panel fotovoltaico de toda la irradiación que recibe solo convierte un 20%, el resto son pérdidas. Entonces, lo que hemos hecho en Ábora es, o antes de que existiese Ábora, a ese panel fotovoltaico se le pone un intercambiador de calor y se aísla. ¿Cuál es el problema? Que solo se consigue un rendimiento total del 25% real. Entonces lo que haces es decir, oye, ¿dónde estoy perdiendo el otro 75%? Echar las ecuaciones, propones cosas y el concepto es el consejito de la abuela, dejar de derrochar. ¿Qué significa Ujú. esto en un panel solar? La irradiación llega, recibe el panel, absorbe prácticamente todo, y una vez que se ha absorbido, lo que pasa es que se está perdiendo. Bueno, pues protejamos el panel para que no se pierda, porque luego al hacer circular agua por dentro, pues aprovechamos ese calor. Entonces, Ujú. el consejito de la abuela es el aislamiento por detrás y el aislamiento por delante, cómo cada día lo podemos hacer más aislante. Y Ujú. entonces tendremos más rendimiento. Y Alejandro, ¿dónde es aplicable esta tecnología? ¿Qué tipo de proyectos habéis aplicado esta solución? Bueno, pues claro, cuando empiezas con 0 euros, como es mi caso, y con una idea, tiras a todo lo que se menea, obviamente, pero con criterio. De hecho, tenía un prejuicio muy, muy malo sobre la acción comercial, porque yo decía, joder, vender es, cojo este boli y al primero que pase se lo intento vender. Y es un error de concepto. Y hubo un mentor en un premio que ganamos, que es Nacho Gallardo, me importa decirlo mucho, porque me enseñó precisamente cuál era la diferencia entre, entre vender bien y vender mal para él, ¿no? Para él me dijo, pero Alejo, estás totalmente equivocado. Vender es lo siguiente. ¿Tú tienes un producto que es diferenciador? Sí. ¿Cuál es tu valor añadido? Oye, rentable, lo que sea, da igual. Ujú. ¿Hay alguien en el mercado que es capaz de valorizar eso y está interesado por eso? Sí, joder, los hoteles, quien consuma agua caliente y electricidad, o sea, Ujú. está interesado seguro. Entonces, ostras, pues ve a ellos, cuéntale lo que tienes, oye, y si no lo quieren, no pasa nada, veas al siguiente, pero tú estás ofreciendo algo honesto, algo que crees que le resuelve un problema, ¿no? Entonces, a mí me cambió mucho y por eso la acción comercial para mí pasó de ser algo negativo, por así decirlo, a algo muy positivo, decir, estoy ayudando, ¿no? Ujú. Imagínate, un claro nicho de mercado son los hoteles. Tú imagínate que un hotel, que esto es un ejemplo real, pero por no decir nombre de cadenas, le pones 100 paneles fotovoltaicos a un hotel y te vas a ahorrar unos 7.000 euros al año. En esa misma cubierta, imaginemos que es limitada, le pones 100 híbridos, ese hotel empieza a ahorrar unos 25.000 euros al año. Entonces, ese hotel
lo primero, puede bajar el precio de la cama porque baja sus costes y entonces atrae mercado. Y Ujú, si, oye, el precio de la energía sube, lo que sea, eres más competitivo porque has reducido tus costes. Puedes dar mejor calidad, puedes tener más beneficios, es decir, afecta al modelo de negocio y en positivo además. Entonces, algo que se ve como incluso algo negativo, toda esta transición energética, oye, que cuesta mucho, no, no, ojo, que podemos hacer algo súper potente de esta transición. Y es el siguiente, antes, si tú eres ahora el propietario, el hotelero o el gerente, y tú ves todos los costes que tienes en un año en tu modelo de negocio, la energía antes estaba en el top 10, más o menos, ahora está en el top 3. Eso mm, significa que eso te afecta muchísimo. Entonces puedes hacer viable tu negocio gracias a esto. ¿Eso qué ujú, significa? Yo ahora me pongo la visión de industrial. A mí, ¿cuáles son las tres facturas más importantes todos los meses? Los salarios, la energía y la materia prima. ¿De dónde recorto? Del salario, no queremos ninguno, yo el primero. mm, El de materia prima, eso es lo que te permita y te oferta el mercado. Entonces, lo único que nos puede hacer muy competitivos es reducir la energía, la factura de energía. Entonces, ahí tenemos un reto brutal en Europa, que si conseguimos reducir ese OPEX al mínimo, podemos ser más competitivos que el resto, incluso en esa reindustrialización. Entonces, ahí creo que, por eso creo firmemente en el producto. ujú. ¿Cuál ha sido la evolución de Ábora en estos últimos 5 años? Por ir ahora mismo, nos has contado un poco toda la historia, que es súper interesante, pero en los últimos 5 años, con todo lo que hemos pasado, pandemia, etc., ¿cuál ha sido esta evolución? Pues mira, en el 4 de septiembre del 2017, o sea, el último trimestre del 17, entramos en las primeras instalaciones de Ágora. Y eran instalaciones humildes, pequeñitas, y que yo tenía claro que tenían que servir para 5 años. Y en esos 5 años yo tenía que construir todos los pilares de Ágora. Y eso es lo que he hecho. Es decir, yo tenía que hacer viable económicamente la empresa, obviamente, pero tenía que tener una tecnología, certificarla, tener capacidad de fabricación, tener muchos casos de éxito, los máximos posibles. Ahora tenemos 35.000 metros cuadrados ya instalados y en funcionamiento. Ujú, Tener premios, tener reconocimiento. Un poco todos los pilares que dices, vale, ¿ahora está fuerte esta empresa? Sí. Pues ahora en 5 años hemos hecho todo eso, ya está pasado eso, y ahora enfrentamos la siguiente etapa. Y en esta siguiente etapa es una etapa de crecimiento puro y duro. Es decir, primera etapa es de creación de pilares, ahora es una etapa de crecimiento. Y de hecho, ahora estamos cerrando una ronda muy, muy fuerte en Ágora, precisamente para hacerla crecer. ¿Por qué? Porque a mí me da mucho coraje que vaya a clientes a veces y me digan, joder, me encanta esta tecnología, pero acabo de hacer la inversión en fotovoltaica. Y yo le digo, joder, pues es una pena, porque podría ser mucho más competitivo. Porque además hay una cuestión que para mí es el cambio, la disrupción de Ágora, es que por el hecho de ser rentable es financiable. ¿Esto qué significa? Que si es rentable y tú pagabas, imaginaos, 100 de inversión y cada año ahorras 25, pues al cuarto año lo has pagado esas 100 con la inversión, con los ahorros, pero tienes que tener los 100. Y hay mucha ujú, gente que dice, a mí me queman las facturas, pero no tengo los 100. Entonces, ya, claro, esto lo que hace es que si tú haces, por ejemplo, un renting a 10 años y estos 100 lo vas pagando 10 cada año, como tú ahorras 25 pero solo devuelves 10, ujú, ahorras 15 sin invertir un duro. Entonces, esa es la clave y esa es la razón por la que hace 2 años y medio ahora contraté al director de mi banco como director financiero. Yo cuando me lo propuso dije, si no te puedo pagar, pero fue ujú, un fichaje de estrella porque dijo, claro, es que tenemos que financiar todo, porque ¿a quién te va a decir que no cuando le dices, oye, inviertes cero, aprovechas tu cubierta y bajas tus costes? Blanco en botella, ¿no? Pues esa es la clave ujú, de un poco del modelo de negocio de Ábora. Y por eso el negocio de Ábora, ¿cuál es? Edificios donde se consume agua caliente o calor. mm. Electricidad seguro se va a consumir. Entonces, ahí es donde tiene sentido poner los paneles. Y ahí es, bueno, un poco la fase en la que estamos ahora es que tenemos muchos casos de éxito de todos los tipos de sectores en los que hemos estado enfocados y ahora es a multiplicar, porque si tu vecino lo tienes, tú lo quieres. Ujú. Bueno, te iba a preguntar cuál es vuestra estrategia actual, que yo creo que era un poco lo que me estabas explicando, y ya por ir terminando, ver qué proyección tenéis de cara a 2024 o al próximo año así inmediato. Y bueno, ahora toca un reto muy importante y es que vamos a hacer crecer bastante la empresa y yo no quiero dejar de perder un poco el ambiente que hay en esta empresa, ¿no? Sino que
Yo lo que quiero es que por mucho que crezcamos, sigamos siendo nombres y no números, ¿no? Y eso es algo importante cuando es el crecimiento y es complejo cuando empiezas a crecer. Pero lo que tengo claro es que más o menos a nivel de crecimiento en Ábora es por 2 cada año. Eso es algo razonable. Creemos que se puede más, pero es algo que estamos consiguiendo. Y el 24 va a ser un año de mucha inversión económica, por supuesto, pero también a nivel recursos humanos. Y mucha inversión económica me refiero que vamos a hacer mucho ruido para que la gente nos conozca y que alguien no tome una decisión, al menos conocernos. Luego ya estarás de acuerdo o no con el panel, te gustará o no, pero por lo menos que se conozca. Y 24 va a ser otra vez rock and roll, es decir, va a ser un no parar, porque hay veces que el otro día estaba viajando con un comercial en Baleares y me decía, no, que es que llevo 5 meses en la empresa y parece que nos conocemos de toda la vida. Es muy, muy Mm, intensa la vida en Ágora, pero ahora toca esa proyección de ir creciendo, pero para mí hay una cuestión importantísima para crecer y es la calidad. Es decir, que tú haces instalaciones y seguro que en todos los sitios hay, oye, es que me ha fallado esto. Bueno, es que no que si tú tienes un problema en una instalación, que se te dé soporte muy rápidamente y que no tengas problemas, porque eso es lo que hemos visto que ya funciona. Hay gente pues que no conoce cómo es la tecnología, le enseñamos y con ujú. la primera instalación aprende, pero claro, si aprende y sale mal, el que lo paga es el cliente, pues nosotros estamos encima siempre de las instalaciones, siempre que se Eso nos es. pide, El claro. mantenimiento tan importante, ¿no? No solo hacer la instalación, sino asegurarse que durante el paso de los años vaya a seguir funcionando. Exacto, para mí, por eso, la piedra esencial o la clave es la monitorización. Es decir, si tú tienes una instalación y ves lo que ahorras, automáticamente dices, vale, lo que me prometieron es cierto o no. Y si no es cierto, no pasa nada, porque ya se sabe lo que produce el panel. Hay que ver dónde está el problema de la instalación, se analiza y ya está. O sea, esa es la experiencia y el know-how y es lo que tenemos que conseguir las empresas y es lo que tenemos que evitar a nivel de regulación, porque ¿a qué me refiero? En la época de la fotovoltaica, del 2004 a 2009 más o menos, creció mucho las empresas, luego cayó por una cuestión de regulación y todo ese conocimiento se perdió. Tenemos que ser mucho más estables en esto, porque entonces hay una maduración tecnológica y por lo tanto Ujú. las cosas empiezan a hacer bien. El primer coche seguro que falló, pero el segundo no, y ahora obviamente te dan 7 años de garantía, ¿no? Eso es. Y Alejandro, ¿seguís en Zaragoza? Porque entiendo que sois una empresa muy local, ¿verdad? Sí, bueno, el local en ubicación, internacional en servicio. Es decir, Eso es, ahora en lo que es la tenemos central. ventas en 34 países. Tenemos la sede principal sigue siendo Zaragoza, pero tenemos oficina en Lyon. Ujú. Y mi apuesta siempre es que la fábrica se quede en Zaragoza. Puede ser decir, ostras, no seas tan cabezón, abre la cabeza y mueva a otro sitio. Creo que traer industria a España es un problema si no aportas un valor añadido. Es decir, crear aquí una fábrica de fotovoltaica tiene su complejidad porque en China lo van a hacer siempre más barato, pero si haces valor añadido, te puedes crear aquí y ese valor añadido lo compensas con, o sea, los costes que tienes adicionales los compensas con el valor añadido. Entonces, yo lo que tengo claro es que la fábrica siempre va a estar aquí y pues lo único que puede cambiar es que la última parte, el proceso de fabricación se divide en 3 partes principales, pues que el último pueda deslocalizarse, pero el core business siempre estará en Zaragoza. Muy bien. Es clave. Bueno, es mi apuesta, igual me equivoco, pero voy a apostar por ello. A mí me parece estupendamente. Igual que todos nuestros proveedores son europeos, 100%. Sí. Hasta el que Ujú. esté pensando en las células, sí, lo es. Ya, pues es un dato importante, porque es verdad que hoy en día que todo viene de China, pues saber que hay tecnología local, española, zaragozana, yo creo que es un Y plus. no solo por ser testarudo y cabezón, es porque, mira, cuando te inventas un panel te tienes que inventar la línea de fabricación también y el proceso, ¿no? Y tu fórmula. Y lo que yo me he dado cuenta es que nuestro proveedor de fotovoltaica, que hasta ahora era Tersa, con la fábrica que tenía en Valencia, si yo tenía un problema en la línea de fabricación, yo me bajaba con mi furgoneta a Valencia, le cambiaba la fórmula y me volvía. Y entonces es una cuestión práctica de ser un I+D Ujú, industrial y eso no lo puedo hacer en China, lo tengo que hacer aquí al lado. ujú.
Muy bien, Alejandro, pues no tengo más preguntas. Muchas gracias por este rato, por esta conversación y bueno, pues que todos vuestros objetivos sigan adelante, que seguro que nos los vais a contar y que desde Calor y Frío también vamos a informar sobre vuestros casos de éxito, sobre vuestras instalaciones y mucho más. Pues se agradece, la verdad, porque al final esta labor de difusión es lo que permite que la gente lo conozca. Así que gracias a vosotros. Gracias.